El tema, como les decía al principio, se titula Un equipo saludable y productivo. Estaremos viendo la escritura en Mateo capítulo 17, en el verso 22, pero antes de leerla yo quisiera pues dar una introducción, una pequeña introducción acerca de lo que es el trasfondo o la idea a donde queremos llegar con este mensaje. Cuando hablamos de un equipo saludable y productivo, se refiere el mensaje a lo que es un equipo de trabajo, un equipo que Dios quiere que seamos, un equipo como en un equipo de fútbol, en una fábrica donde se reúne uno para pues tener un plan de trabajo, para hacer planes, proyectos, propósitos. Y cuando hacemos esto en unidad y en armonía, hacemos las cosas bien. En un equipo de trabajo no podemos estar unos haciendo una cosa en una dirección y otros en otra dirección, porque si hacemos eso, eso no funciona. De alguna manera eso se derrumba, eso se termina. Tenemos que estar unidos. Igualmente en un equipo de fútbol, en un equipo de deportes, donde se reúne un grupo de personas a tratar de llevarse pues la corona o la copa del mundo o el trofeo, como se lo va a llevar hoy el Monarcas de Morelia de Michoacán, que juega la final con el América. ¿Cuántos americanistas hay aquí? Levantes, solo uno, dos, tres. ¿Cuántos michoacanos hay aquí? Levante la mano. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así de que arriba el Monarcas del Morelia. El Morelia va a jugar hoy y les garantizo, ya le metió 2-0 el pasado, la semana. Así de que para que el América pueda ganar, necesitaría meter, si Morelia solamente mete un gol como visitante, el América tendría que meterle 4 goles al Morelia, que lo veo muy difícil. Así de que, sorry Luis, lo siento, nos unimos a tu dolor. Pero bueno, no podemos cantar victoria hasta que el balón pare de correr, ¿verdad? No podemos decir nada hasta que el juego termine. Esperemos a las 7 o 8 de la noche, por ahí estaremos viendo esa final si Dios nos lo permite. Pero así como en un equipo de fútbol, de soccer, de fútbol americano, todos están con un mismo sentir, todos están con la misma meta, el mismo propósito. Si es de fútbol, soccer, pues todos como un equipo llevar y meter la pelota en la portería contraria. Si hay alguien que está en el mismo equipo y le está estorbando al que lleva el balón, al delantero que quiere anotar el gol, pues entonces ahí es donde no funciona ese trabajo. El trabajo de equipo se viene abajo y por lo tanto pienso que ahí es donde la América falla, donde tiene muchos jugadores ahí personalistas que quieren ser los protagonistas y hacer jugadas individuales y tratar de ellos llevarse toda la gloria, y ahí es donde pues falla el equipo. Tienen muy buenos jugadores, por eso les dicen los millonarios, los millonetas, porque dinero les sobra, pero a veces el orgullo o a veces el egoísmo no permite que ese equipo tan bueno y tan lleno de jugadores buenos sean pues efectivos. ¿Por qué? Porque no hay esa unidad. Pongo esto de ejemplo porque en cualquier área que lo mire usted, en cualquier lugar, lo que es en el trabajo, si en un trabajo hay división, si en un trabajo no hay armonía, si es un restaurante y el cocinero está haciendo una labor y el mesero o los preparadores están haciendo otra, entonces no hay resultados buenos. Si es en la familia también, el esposo está en una dirección, la esposa en otra, los hijos en otra, entonces algo no va a funcionar. Tenemos que estar en la misma dirección, unidos como un equipo, para que ese equipo sea un equipo saludable y un equipo productivo. Pero dejando a un lado ya la derrota del América y la victoria de Monarcas del Morelia, vamos a enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo capítulo 17 verso 22, y aquí vamos a estar leyendo cómo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él trató de formar ese equipo para poder llevar a cabo
lo que es el trabajo que Dios, el Padre, le mandó o le encomendó a Jesús para que Él viniera a llevar a cabo aquí en la tierra. Y Jesús trató de alguna manera de reunir su equipo. Él nombró apóstoles, discípulos que lo siguieran, que estuvieran con Él. ¿Por qué? Porque el trabajo, la obra de Dios no la puede hacer una sola persona. Así como en una iglesia, un pastor, un líder no puede hacer el trabajo por sí mismo. Tiene que haber apoyo, tiene que haber armonía, tiene que haber visión, tiene que haber una meta a donde queremos llegar. ¿Y cuál es esa? Pues proclamar las buenas nuevas de salvación, llevar a la gente, al que necesita a Cristo, las buenas nuevas de salvación, y para eso se necesita trabajar en equipo. Un equipo, pero no un equipo cualquiera, no un equipo perdedor, no un equipo mediocre, no un equipo que tome las cosas a la ligera, sino un equipo que sea efectivo. Y para eso solamente un equipo saludable y productivo puede llevar a cabo el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Quieres ser tú parte de ese equipo productivo y saludable? ¿O quieres ser alguien que esté estorbando, que esté impidiendo a que la obra de Dios se cumpla? Déjame decirte, en el grupo de Jesús estaban sus apóstoles, sus discípulos, que eran los que querían llevar adelante esa obra de Dios. Cuando Jesús los reúne, les da instrucciones, los prepara, los capacita. ¿Por qué? Porque Él no podía hacer el trabajo solo. Pero por otro lado estaban también el otro equipo contrario, el equipo que no estaba en la misma dirección, el equipo que estaba en contra del plan de Dios, que eran los fariseos, los religiosos, los que sabían toda la ley, los que querían hacer ver mal a Jesús, los que querían oponerse a que el plan de Dios aquí en la tierra se cumpliera. Eso es lo mismo que pasa muchas veces en los trabajos, en las familias, en los equipos de deporte o aún en la iglesia. Usted puede decir, ¿en serio, pastor? ¿Eso puede pasar en una iglesia? Déjame decirte, pasó, se miró ahí cuando Jesús tenía su equipo de trabajo, pero también tenía los que se oponían a la obra que Jesús estaba haciendo o que quería llevar a cabo. Pero déjame decirte una cosa, cuando Dios tiene un plan, no hay nada que detenga ese plan. De alguna manera Dios pone personas, pone servidores, discípulos, personas con un corazón agradecido para que pueda Dios llevar a cabo esa obra tan importante que nos ha encomendado. Estamos a punto de iniciar un año nuevo y va a haber cambios en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, en cosas que queremos hacer diferente, no para tener un beneficio personal o un beneficio para beneficiar a alguien, sino para que la obra de Dios sea más efectiva. Así como los técnicos, los entrenadores de un equipo se reúnen, tienen un plan, tienen una estrategia para cómo llegar a la meta o al triunfo o al lugar a donde quieren llegar. Así también en la iglesia debe de haber una planificación, un plan de trabajo, y es lo que queremos hacer entrando este próximo año. Si usted tiene planes de ser parte de este equipo de trabajo para Dios, para que la obra de Dios siga adelante, este mensaje va a estar muy interesante para nosotros. Antes de entrar en el mensaje, quiero decirle cómo Jesús reunía, bueno, ya parte del mensaje, cómo Jesús reunía a su equipo. Y en Mateo capítulo 17, verso 22, no lo vamos a leer todo el versículo, pero la primera parte ahí donde dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo. ¿A quién les dijo? A sus discípulos, a los apóstoles. Era una manera, un versículo donde vemos cómo Jesús se reunía con sus discípulos, con el equipo de trabajo con el que él contaba. Otro lugar donde vemos nuevamente que Jesús se reúne y tiene un plan o tiene su equipo de trabajo es en Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 20, verso 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo. ¿A quién? ¿A quién llamó? A sus discípulos, a sus apóstoles, al equipo de trabajo con el que él iba o planeaba llevar adelante la obra de Dios. Pero por otro lado también vemos el equipo contrario, el equipo de los escribas, de los fariseos, de los religiosos que se oponían a que la obra de Dios siguiera adelante, y lo vemos en Mateo capítulo 22, verso 34.
hasta el 41, pero no lo vamos a leer todo para acortar el tiempo, pero la idea es mostrar cómo también los fariseos se reunían ahí en capítulo 22 de Mateo, verso 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahí es donde vemos esa foto que mostrábamos ahí, cómo también los fariseos se juntaban a una con un plan, tratando de cómo estorbarle a Jesús, cómo hacerlo ver mal, cómo avergonzarlo, murmurando, trayendo división, trayendo malas ideas en la gente, en la población. ¿Para qué? Para que Jesús no siguiera con ese plan, para estorbarle en el llamado que él tenía para seguir adelante con el cumplimiento y el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nosotros actuamos en contra de lo que es el plan de Dios? No estamos actuando en contra de nuestro líder de varones, nuestro líder de alabanza, nuestro líder de jóvenes, nuestro pastor o el líder de las damas, de los caballeros. Estamos actuando como actuaban los fariseos, reuniéndonos. ¿Para qué? Para estorbar en los planes de Dios. Mi pregunta para ti es: ¿en cuál equipo quieres tú estar? ¿Quieres estar en el equipo que Dios quiere que tú y yo estemos, donde seamos parte de ese equipo de trabajo, de ese equipo donde Dios va a usarnos a unos en diferentes maneras, no por lo que somos o lo que sabemos, sino ser parte de ese equipo de trabajo, de ese equipo que es un equipo saludable y productivo? Cuando dice saludable, es que ese equipo es limpio, honesto, transparente, donde no hay nada que esconder, donde todos estamos con la misma visión. Cuando dice productivo, es que lo hacemos para producir, para llevar a cabo la obra de Dios, no para perder el tiempo, no para hacer esfuerzos sin ningún resultado, sino para ver la mano de Dios en lo que hacemos para su obra. Y de acuerdo a lo que nosotros hagamos o queremos hacer, es lo que vamos a estar decidiendo en qué lugar o en qué equipo queremos servirle a Dios. No tienes que contestar, pero tú pregúntate a ti mismo: ¿en qué equipo estás ahora mismo? Déjame decirte, Jesús prometió unirse a cualquier equipo siempre y cuando quisieran hacer la obra de Dios. Jesús no iba a estar en un equipo que estuviera en contra de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 18, verso 20 dice: porque donde están dos o tres, fíjate cómo es la idea de Dios, de Jesús. Dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Si tú y yo estamos congregados en el nombre de Dios, haciendo la obra de Dios, ahí va a estar Él. Pero si tú y yo estamos supuestamente reunidos o unidos en un ministerio para hacer la obra de Dios, pero cada quien vamos a estar actuando por nuestra cuenta o con diferentes ideas, Dios no va a estar allí. ¿Cuántos dicen amén? Si tú tienes planes de servir a Dios en esta congregación para el próximo año y estás caminando en una dirección opuesta a la visión de esta iglesia, yo te digo sinceramente, no lo tomes personal, no lo tomes como algo que es de pastor a miembro, de pastor a líder, de pastor a servidor, sino como algo que realmente debemos de analizar. ¿Cómo estamos haciendo el trabajo? ¿Queremos ser parte del equipo que va a luchar y a unirse para llegar a la meta que Dios tiene para esta congregación? ¿O queremos estar en contra y cada uno por nuestro lado? Quiero, antes de seguir con el mensaje, que vayamos a Primera de Timoteo capítulo 3, verso 8, empezando en el verso 8. Y esta introducción quizás está tan poderosa, la enseñanza que nos da Dios aquí en su palabra, que quizás no terminemos el mensaje. Voy a tratar de cubrirlo, pero antes de entrar en el mensaje de hoy, quiero dar esta introducción donde nos da un ejemplo. Jesús nos da un ejemplo en esta carta de Primera de Timoteo,
no solamente con líderes, con personas en específico en una congregación, pero en este caso hablando de lo que son los diáconos. Y yo he estado hablando allí con algunas personas que son más o menos candidatos para poder ser diáconos en el próximo año. Ya tengo aprobación de algunas parejas, matrimonios que quieren unirse a este equipo de los diáconos o parejas que quieren trabajar y servir en esta área. Nuestra idea es, si es posible, matrimonios que puedan servir, pero vamos a entender un poquito, no enfocándonos solamente con los diáconos, pero en cada área, en cada ministerio de donde Dios nos ha llamado a servir en la iglesia. Esta historia aquí es acerca de los diáconos, y en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 8, dice así la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, hablando de las mujeres diaconisas, no de toda la congregación. Dice, bueno, no quiere decir que porque no son diaconisas van a ser deshonestas, ¿verdad? Pero aquí dice, las mujeres que sean diáconas o diaconisas, perdón, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mira bien esa frase, si tardo. El apóstol Pablo les decía, si no estoy allí, que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de todos los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí vamos a parar, pero quiero ir poco a poco desmenuzando o enfocándonos en cada una de las características, cualidades que el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo en esta carta, cómo deben ser las cualidades y las características de un servidor. No, como repito, no necesariamente solo en el diaconado, pero en cada área que nosotros servimos a Dios, porque no creo que esto no aplique a los que no estén sirviendo. Simplemente si somos hijos de Dios y ya hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, creo que todas estas características aplican para un hijo de Dios, ¿sí o no? Amén. No incluye que si yo solamente trabajo en el coro o tocando un instrumento o dando clases, entonces a mí no aplica eso. Claro que sí aplica, porque somos servidores de Dios, somos sus hijos, somos instrumentos que Él quiere usar y somos ejemplo para otras personas. Así de que si tú tienes planes, vamos a ver cuáles son las características. Si tienes planes de servir de alguna manera, a ser parte del equipo que es un equipo saludable para llevar a cabo la obra de Dios. Aquí donde dice en 1 Timoteo capítulo 3, en el verso 8 dice, diáconos asimismo deben ser honestos. Mira la primera característica de un diácono o de un servidor, sin importar dónde sirves tú. Diácono dice que debemos de ser honestos, y esta palabra honestos viene del griego que dice más o menos sabnos. Así es como lo entendí. Yo estaba yéndome un poquito le comentaba al hermano Humberto y a Alex que veníamos ayer del concierto, que cuando uno entra en estas palabras que a veces tienen un significado por el origen, si es griego, hebreo, no me gusta porque yo no sé hebreo, yo no sé griego tampoco, pero a veces me gusta qué es lo que significa en el griego, y en el griego viene de la palabra sebnos, que quiere decir tomar las cosas en serio,
tomar las cosas en serio. Cuando somos llamados a servir en una área, no necesariamente como diácono o ujier, tenemos que ser serios, pero serio no quiere decir así como atufado. Oh, el hermano es muy serio y está calificado para ser un diácono, porque está como allí enojado todo el tiempo y serio. Cuando habla de serio, dice tomar las cosas con seriedad, darle seriedad cuando hemos sido llamados a hacer algo, cuando hemos sido invitados o se nos ha pedido ayudar y colaborar en algo. Tenemos que tomar seriedad en las cosas. Cuando dice sin doblez, también viene de otra palabra griega que quiere decir dilogos. Di, doble, logos, doble discurso. Eso es lo que quiere decir sin doblez. No podemos decir soy servidor y tener doble ánimo. Decir hoy una cosa y mañana otra cosa. O contarle una historia a una persona, no quiero decir chisme, que viene siendo a veces poquito peor, pero cuando somos muy comunicativos, le decimos a alguien una cosa y a otra persona le decimos otra cosa diferente. Entonces allí ya estamos siendo de doble ánimo, de doble personalidad, de doble, como dice allí, sin doblez, no dados a mucho vino. ¿Qué quiere decir? Que habrá diáconos que son medios peluchines, que les gusta el alcohol, las cervecitas, o que son guainitos. ¿Usted cree que pueda haber eso en una iglesia? Que pueda haber personas que todavía sirviendo en la iglesia, teniendo una posición, puedan llegar a su casa con un six-pack de cerveza o una de Chivas Regal o de Presidente o de X botella por allí y tenerla allí en la casa y el domingo estar aquí sirviendo como diácono, como servidor y entre semana o el fin de semana aventarse uno sus copitas allá para medio ponerse uno peluchín, como decimos allá en Michoacán. Yo creo que no, yo creo que Dios no nos ha llamado a eso. Yo creo que Dios nos ha llamado, si dice que no sean dados al vino, pero déjame decirte una cosa, no solamente al vino. La palabra de allí significa aferrarse a algo, que no te aferres al vino o a las cosas, a los deportes o a cualquier cosa que te tenga allí atado, esclavizado. Sea el vino, sea la droga, sea el cigarro, sea cualquier cosa que te esté atando. Dios nos dice que no debemos de ser muy dados a eso. Aún la televisión puede ser una atadura. Puede ser algo que te estás aferrando a eso, que no tienes control, que no tienes dominio, que tienes un descontrol, que no puedes parar de hacer algo, que todo el día puedes estar viendo televisión y no tienes un momento para decir, ya estuvo, ya basta, ya he visto 5 o 6 series de Netflix y todavía son las 3 de la tarde y me quedan unas 6 horas más para poder seguir viendo series de la televisión o del internet. Eso es algo que dice, no te aferres a algo, o te puedes aferrar a un hijo o a tu esposa o a tu familia o a un deporte y eso te va a estorbar para servir a Dios con libertad. Cuando dice también, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿qué querrá decir aquí? Que en la congregación los diáconos, déjame decirte una cosa, lo que significa diáconos. Diáconos quiere decir personas que ponían las mesas o personas que hacían los mandados. No eran personas espirituales que tenían muchos dones o cosas dones espirituales de sanidad, de profecía, de X cosa espiritual o X área donde Dios los usaba. Simplemente eran servidores los que estaban en la puerta recibiendo a la gente, diciéndoles Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor. Esos son los diáconos, los servidores, personas que ponían las mesas. Recuerda cuando dijeron no es justo que nosotros estemos dedicados a la palabra, los apóstoles, y también poniendo mesas y sillas, y dijeron busquemos a alguien, busquemos diáconos que hagan ese trabajo. Pero cuando dice que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, quiere decir que ellos también recibían las ofrendas
contaban el dinero de la congregación. Y cuando dice esto, lo dice sabiamente. ¿Por qué? Porque puede haber hermanos que le metan mano allí a la canasta de las ofrendas. Puede decir, aquí en esta iglesia no se hace, pero en otras iglesias sí se hace, o se han visto los casos, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, tenemos diáconos que son honestos, no son deshonestos y no son, ¿cómo se dice?, codiciosos, no son inclinados a las ganancias deshonestas. No solamente en la iglesia, puede ser en los trabajos, en los negocios. Puede ser que un hermano que está sirviendo como diácono, como ujier, como músico, como corista, pueda ser transero, ¿sí o no? ¿Sabe lo que es tranza? Transero. El que no tranza no avanza, dice un dicho por ahí, que le venden un carro que no sirve y no le dicen. Eso es transero, tramposo. ¿Cómo? Marrullero, marañero. ¿Usted ha conocido hermanos o hermanas maruñeras o maruñeros que le venden cosas que no sirven y se aprovechan de usted? Bueno, por algo nos lo dice la Escritura, porque se puede dar el caso de que haya personas que son codiciosos de ganancias deshonestas. Y Dios no quiere. Por eso es que aquí en la iglesia tenemos un reglamento que los que son diáconos, servidores, o no es por decirles los que hacen los mandados, los que ponen las mesas, servidores, de cualquier modo que sirvamos, tenemos un reglamento que no puede ir nadie por sí solo a llevar las ofrendas a la caja fuerte. ¿Sí o no, diáconos? Y si usted ve a un diácono que va allí con su canastita, hermano, ¿a dónde va a depositar la ofrenda? Dígale, hold your horses, deténgase ahí. Usted no puede ir solo, usted tiene que llevar un testigo. Nunca permita, si usted ve un diácono que esté contando dinero solo, dígale, ¿dónde está tu compañero? ¿Con quién lo estás haciendo? ¿Por qué? Porque Dios nos dice que puede haber personas que están en la iglesia sirviendo como servidores, diáconos, ujieres, y pueden ser que se mojan la mano, chapuceros, tranzas, marañeros. Dios quiere que nosotros, si vamos a tener ese deseo de servir en el equipo que es saludable y productivo, seamos honestos, que no tengamos malas mañas. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo? Bueno, ¿le seguimos o le paramos ahí? No quiero que se me ofenda, no quiero que si hay ujieres que piensan servir o que ya están sirviendo lo digan, oh, lo está diciendo por mí, ¿me sabe algo? ¿O habla al tanteo? Acuérdese que hay cámaras aquí en toda la iglesia. Yo no necesito estar detrás de cada quien a ver si fue y llevó el dinero a la caja fuerte. ¿Sabe que un día el pastor Rap me llama por teléfono y el Chris y me dicen, pastor, quiero mostrarle algo. Venga, y ahí voy yo. A ver, en el cuarto de seguridad y las cámaras. Y me dice, ¿conoce a este niño? A ver, acérquelo más. Sí, lo conozco. Ok, este niño fue y depositó este papelito a la caja fuerte. Y le digo, ¿y qué dice el papelito? Léalo. No, hombre, no, me dio pena leerlo ahí. Eran groserías. Groserías con la F y la M y la P y la J y la X ahí. Usted puede imaginarse. En inglés. Entonces, cualquier cosa que nosotros hacemos, yo le digo, aprovechando el comercial, si usted es padre de familia y tiene niños aquí, hijos jóvenes, yo le sugiero una cosa, esté al pendiente de sus hijos. No venga y se siente aquí y decir o creer que porque sus hijos están en una iglesia están seguros. Sus hijos pueden salirse del edificio al estacionamiento y puede pasar una tragedia. O sus hijos pueden salirse de la clase de los maestros
y decir que van al baño y no regresar. Se lo digo porque los maestros han venido con nosotros. Y si usted cree que sus hijos están en el salón de clase, asegúrese de eso. Tenga cuidado, tenga precaución. Vaya y hable con los maestros y dígales, ¿mi hijo permanece en la clase durante todo el tiempo o se sale? Que haya esa comunicación. ¿Por qué? Porque queremos que haya seguridad, que estén sus hijos seguros. Queremos que no pase nada, que no pase una tragedia. Entonces, hablando de las ganancias deshonestas, Dios quiere que los sugieres no sean codiciosos, ni que sean deshonestos con ganancias deshonestas, vergonzosas, que sean los diáconos los que reciben la ofrenda, que puedan ellos no tener esas malas mañas. También dice en el verso 9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque también los diáconos, los servidores, en algún momento ellos predicaban la palabra de Dios. No solamente ayudaban en la iglesia, en el edificio, pero también predicaban la palabra de Dios. Les tocaba enseñar en algunas ocasiones. Y esto dice que no adulteren el evangelio, porque también pueden enseñar la palabra de Dios y poderla alterar, poderla enseñar erróneamente. También dice en el verso 10, y estos también sean sometidos a prueba. No podemos mandar a alguien, como dice un dicho, mandar a un soldado a la guerra y sin fusil, sin un arma, sin preparación. Podemos seguir un proceso. Dice ahí, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Imagínense, hasta para servir como diáconos, como servidores, como ujieres, Dios quiere que haya un proceso, que vayamos por pasos, que vayamos primeramente probándolos en cosas pequeñas, en áreas donde podamos irlos viendo el crecimiento, la madurez, donde ellos mismos puedan llegar a una preparación, no de perfección, no tampoco porque sean nuevos o viejos, eso no dice nada, pero sí que veamos, como dice aquí, que sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Cuando uno ya mira que una persona es irreprensible, que da un buen testimonio, entonces sí, puede servir, es probado. Y no solamente en una ocasión, sino constantemente, no solo al principio. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen personas que dicen, pastor, yo quiero servir, yo quiero ayudar. Y los ve allí los primeros domingos puntuales, bañaditos, cambiaditos, bien presentables, con una sonrisa así de oreja a oreja. Pero pasa un mes y después dice, ¿y el hermano? ¿Y el hermano que iba a tocar? ¿Y el hermano que iba a enseñarle a los jóvenes? Que tenía ese fuego y esa chispa que quería ser parte del equipo productivo y sano de la iglesia CLC, ¿dónde está? ¿Se apagó? ¿Se cansó? ¿Se desanimó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya no lo ve más? ¿Viene un domingo sí, otro domingo no? Entonces tiene que ser una prueba constante. Que si llega un momento donde usted ve que un músico no llega a las prácticas, que un músico solo viene cuando viene a tocar, que si ve un maestro que viene solamente a darle la clase a los niños cuando va a dar la clase y no lo ve en la iglesia por el resto del mes, entonces dice, esto no puede ser así. Tiene que ser una persona constante, una persona enfocada, dedicada a lo que Dios lo ha llamado a hacer, sometidos a prueba. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer como una llamarada de petate, ¿sabe lo que es eso? El petate es ese donde nos acostaban a dormir allá en México, tejido de un tule así que seco y hacían pues esas como un tapete. ¿Cuántos conocen los tapetes, los petates? Petates. Lo hacía uno rollo y se lo cargaba y iba uno al cerro a trabajar y allá era la cama donde uno dormía. Ese era un petate. Esos petates, si usted les prende, porque es una hierba seca, un tule, arden así de repente una llamarada y en menos de un minuto, ¡pum!, se apagó. Pura ceniza quedó.
Así muchas veces queremos servir. Sí, pastor, yo póngame y yo sirvo y yo hago. Y entonces viene, se acabó el fuego, se acabó el encanto y ya no servimos. Seamos personas que seamos constantes, seamos personas que tengamos constancia, no de doble ánimo. No digamos hoy sí sirvo y en un mes ya no sirvo. ¿Ok? Eso es ser constantes, es ser sometidos a prueba constantemente. En el verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas. ¿Qué quiere decir? Que habrá diáconas o ujieres, mujeres que son deshonestas. ¿Podrá ser? ¿Podrá pasar? Por algo nos lo dice la Escritura. Por algo nos aconseja que sean honestas. Viene de la misma palabra que le dijo a los ujieres, a los diáconos, que sean honestos, serios, que tomen las cosas con seriedad, que si van a hacer una cosa la hagan seriamente, comprometidos, dedicados a Dios. No solamente en ocasiones, que sean también, dice en el verso 11, hablando a las mujeres que son diáconas, diaconisas, servidoras, dice, no calumniadoras. ¿Será que hay mujeres calumniadoras? ¿Por qué no les dice a los hombres calumniadores? A cada uno les va diciendo sus cualidades, ¿no? A las mujeres les dice que no sean deshonestas, que no sean calumniadoras. ¿Por qué? Porque puede haber que haya personas así, no solamente mujeres, vamos a ser claros, también puede haber hombres. Y déjame decirte de dónde viene esto, y hermana, le pido no se me vaya a ofender. No se ofenda, creo que somos maduras, ¿verdad? Y maduros. Pero mire lo que investigué allí, que dice, ¿de dónde viene la palabra calumniadoras? ¿De dónde cree que viene? Del griego diabolos. Eso es lo que le dice a una mujer, que no sea diabla. No lo dije yo, no se me ofenda, ¿ok? Lea la palabra, léalo allí, mire, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. ¿Qué es lo contrario de sobrio? ¿Será que hay borrachas en la congregación? ¿Será que puede haber mujeres que sirven a Dios en la iglesia y echarse sus copitas allá en las fiestas, en los cumpleaños, en Navidad, en Año Nuevo? Que sean fieles en todo. ¿Cuál es la diferencia de ser infiel? ¿Ya terminaron las clases? Es que cuando veo a los jóvenes ya bajar, como que me presiono y digo, ya tengo que terminar, y apenas son las 3 de la tarde. Bueno, pues dice que sean fieles en todo. Lo contrario de fiel es infiel. ¿Será que hay mujeres infieles? En todo. En todo. No solo hablando de la infidelidad matrimonial, no estamos, pero en fieles. Podemos ser infieles a Dios, ¿no? En el servicio, de decir, no estoy siendo fiel a Dios en llegar a tiempo, no estoy siendo fiel a Dios en el llamado que Él me dio, no estoy siendo fiel en mis diezmos, en mis ofrendas, en el servir a Dios, no estoy siendo fiel. Pero eso se lo dice a las mujeres, pero no quiere decir que los hombres tampoco sean infieles. No quiere decir que haya hombres que tengan un compromiso en la iglesia y no se les ve allí ese día que tienen ese compromiso. ¿Verdad que no? Dice en el verso 12, los diáconos sean, ahora va con los varones, agárrense varones. Dice, los diáconos sean maridos, pero acuérdese de lo que es el tema de hoy. No estamos enfocándonos, diáconos, ujieres, no lo tomen personal. Solo usamos este ejemplo del grupo de diáconos, ¿ok? ¿Estamos en eso? Pero está el grupo de alabanza, las coristas,
los maestros, los de las computadoras, los sugieres, los pastores, también va para mí. No crea que yo digo, ahí les van, pedradas. ¿Y yo qué? También para mí, porque yo también soy siervo de Dios. También soy servidor de Dios. Pero si usted me ve a mí también cometer así, dígamelo. No le tiemble la mano. Digan, pastor, ¿por qué no llega a tiempo? Usted siempre el servicio empieza a la 1:30 y lo veo que a las 2 llega corriendo, chicoteado allí queriendo agarrar el micrófono porque no está a tiempo. A ver, y dígamelo. Pero para eso estamos, para aprender. Ahorita vamos a llegar, si nos da tiempo, al área de corrección. Corrección a los diáconos, a los servidores, a los músicos, a los coristas, a los sugieres, a cada una de esas cosas. Pero hay maneras. Y por eso estamos aquí, ¿sí o no? Para aprender, para entender el llamado de Dios. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Para aprender, para madurar. No para que nos digan los errores o que el pastor nos esté diciendo en qué cosa estamos fallando, sino para cómo hacer mejor un equipo de trabajo. ¿Sí o no? Esa es la idea. No es tirarles y yo como hacerme el que yo nunca fallo, yo nunca me equivoco. No es así, no va por allí. Así de que dice el verso 12 que los diáconos, hablando a los varones, sean maridos de una sola mujer. ¿Habrá diáconos que tienen por allá otro segundo hogar? Ajá. Eso no le dice a las mujeres, le dice a los varones. ¿Por qué? Porque se dice en las estadísticas que de cada 10 adulterios que ocurren, infidelidades, son 7 por culpa de varones. ¿Será cierto, varones? Echen fama y échense a dormir. Críen fama y échense a dormir. Pero yo digo una cosa. Acuérdense cuando Jesús le llevaron a la mujer que fue descubierta en adulterio. Era una mujer. Y todos la querían apedrear, la querían aplicarle la ley de ese tiempo, que era matarla a pedradas. Pero digo yo, ¿con quién cometió el adulterio? No le llevaron al varón. Y si la ley era para la mujer que cometía adulterio, debería de ser también para el varón. Ahora yo digo, si de 10 casos de adulterio, 7 son varones los culpables, ¿con quién cometió el adulterio el varón? Con una mujer. ¿Sí o no? Así de que no aplica solamente que el varón tenga que ver con el adulterio. Hay mujeres que pueden, no porque no lo dice aquí, pero equivocarse. Pero hablando del servir, Dios quiere que aprendamos que no podemos servir a dos amos. No podemos estar en el mundo haciendo cosas del mundo y servir a Dios en la iglesia el domingo. Eso es claro. Las mujeres los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Si nosotros como servidores, como diáconos, músicos, personas que estamos al frente de una congregación, no gobernamos nuestros hijos y nuestra casa, nuestra familia, ¿cómo podemos gobernar la casa de Dios? Amén. Si no gobernamos bien nuestra familia y nuestra casa, ¿cómo podemos decir, pastor, yo quiero estar al frente de los jóvenes, pero ¿cómo tienes a tus hijos? ¿Los gobiernas, los educas, los corriges cuando hacen un error, cuando cometen un error? ¿Por qué? Porque no puedes venir a corregir a otros hijos y tus hijos ser unos diabolos como del original griego, ¿verdad? Por ahí alguien me dijo un día, hermano, yo creo que mi hijo tiene un demonio porque no lo puedo controlar. Yo creo que está endemoniado. No, a veces el carácter, a veces uno lo va formando. La educación,
el respeto. Hay niños que a veces está uno hablando con un papá allí, una pareja, y el niño tirándole patadas hacia el pastor en las espinillas, y el pastor por sacatearse las patadas ya no habla con la pareja o la familia. Imagínese un servidor con hijos con hijos así, con hijos diabolos, para que no se oiga tan feo. O el papá está hablando y el hijo o la hija casi se le monta encima al papá y no lo deja ni hablar, ni tener una conversación con alguien. ¿Podrá una persona ser así un ejemplo en la congregación? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Usted va a esperar que el pastor o el líder de ujieres, de alabanza, de maestros, le venga y le diga, mira, no puedes servir porque hoy no te tocó ministrar o cantar? ¿Y dónde estás? No te veo en la iglesia. ¿Usted va a esperar eso o simplemente decir, yo voy a la iglesia o estoy en la iglesia solamente porque canto o toco un instrumento y el día que no lo hago, no necesito estar en la congregación? ¿Estamos entendiendo? ¿Y en qué posición pone usted al líder de alabanza o al pastor de decir, bájame al hermanito, a la hermanita, que miras solamente el domingo que viene a tocar y a ministrar, y cuando no lo hacen, no están en la iglesia? Aquí no, estoy en otras iglesias. Aquí, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Pero ¿por qué esperar? Tenemos que decir, voy a tomar seriedad en las cosas, como dice allí. Deben ser honestos, serios, tomarle importancia al llamado, al servicio en la congregación, o simplemente restarle la importancia y el valor que merece. Déjame decirte una cosa, si tú le sirves a Dios eres privilegiado. Tú le sirves a Dios aunque sea juntando papeles y recogiendo basura o poniendo sillas, mesas. Somos privilegiados de servir a Dios. Le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tiramos por la ventana el ministerio que Dios nos ha dado, hablábamos de los malos hábitos la semana pasada. Cuando tenemos malos hábitos de decir, esto no me deja servir a Dios. Un mal hábito, una mala costumbre. Seamos honestos con nosotros mismos y no esperemos que el pastor o el líder de alabanza pasen un trago amargo diciendo, te tengo que bajar porque estás haciendo esto incorrectamente. No estás dando un buen ejemplo, no estás mostrando compromiso, responsabilidad, seriedad en el puesto donde tú estás sirviendo. ¿Por qué darle ese mal trago amargo a nuestro líder que tenga que venir y decírnoslo? Si no lo podemos hacer, digamos, estoy pasando un tiempo difícil o no puedo mi trabajo, mi familia, o estoy enfermo, no puedo seguir adelante. Y todo sigue igual. Hay alguien que Dios va a poner en ese lugar, pero no le demos ese momento difícil que muchas veces el pastor tiene que decir, ¿sabes qué? No puedes seguir así. En el verso 13 dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. ¿Qué quiere decir esto? Un grado. El ser cristiano vamos caminando, avanzando escalón por escalón, así, desde el principio. Desde lo mínimo, venimos a la iglesia sin saber, sin conocer, sin saber la palabra de Dios, sin memorizar versículos de memoria. Venimos a la iglesia de ceros, empezamos en ceros, pero vamos subiendo escalones conforme nosotros le damos la oportunidad a Dios de que nos ministre, de que nos gobierne, de que nos haga madurar y crecer en la palabra, en el conocimiento, en el testimonio, en el compromiso con Dios. Y dice aquí que ganamos
un grado, o sea que avanzamos, un grado honroso. Dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto habla de ejercer el ministerio con un corazón recto, con un corazón transparente, con un corazón que tiene pasión para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Con qué pasión o dedicación o compromiso lo estás haciendo? En el verso 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y el 15 dice, para que si tardo, sepas, mire la palabra allí, sepas, que no esté el pastor o el líder detrás de ti, que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, cómo servir en la casa de Dios. El hermano Miguel me dice, pastor, yo no voy a estar llamándole a los sugieres que tienen que estar aquí a tal hora. Le digo, ¿y por qué no, hermano? Dice, porque ellos saben lo que tienen que hacer. Y es verdad, mire lo que dice aquí. Que tú sepas cómo debes conducirte. Estamos hablando del servicio a Dios. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Sin que nadie nos esté llamando, presionando, forzando a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hacemos por agradecimiento a Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. El verso 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, o sea, cómo debe ser tu conducta en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Mira, no es tu empresa donde tú trabajas, no es la escuela donde das clase, no es la fábrica donde produces o el negocio que tú tienes. Está hablando la casa del Dios viviente. No es un privilegio si te dicen a ti, dime cómo te sentirías. Te dicen, vas a trabajar, hay una posición para ti. Fuiste escogido para servir ahí en el Capitolio, en Salt Lake City. Le vas a servir al gobierno. Te garantizo que empezarías a buscar trajes, corbatas, ropa para poder llegar presentable, estar a tiempo, tener pasión para decir, wow, voy a trabajar para el gobierno. ¿Tenemos esa pasión para servirle a Dios? ¿Tenemos ese corazón recto, transparente para decir, Señor, aquí estoy, heme aquí? ¿En qué te puedo servir? Te voy a decir, si quieres anotarlo allí en un lado de tus notas, una verdad que dice, si queremos ver resultados bíblicos, porque muchas personas son bien bíblicas, ¿sí o no? Te dicen, hermano, ¿eso es bíblico? ¿Eso está en la Biblia? ¿O es lo que Dios quiere? ¿Es bíblico lo que usted está diciendo? Y todo dice, tiene que ser bien bíblico. Y se usa mucho. Pero si queremos en una congregación ver resultados bíblicos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar los principios bíblicos que estamos aprendiendo aquí en Primera de Timoteo. ¿Sí o no? Veo muchas caras serias, digo, estoy diciendo algo malo. O ya se tomaron bien en serio el área que decía allí, que tomen las cosas con seriedad, que sean serios. Por eso están serios, entonces están aprendiendo. Amén. Si queremos ver resultados bíblicos, tenemos que aplicar los principios bíblicos. Y en el verso 16 dice, e indiscutiblemente, o sea, no vengas con argumentos, no vengas con excusas, que porque esto, que porque aquello, que porque el hermano Miguel no me saludó cuando entré. Por favor. Que el pastor no me saludó, que el pastor no me ha llamado en toda la semana. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces dice que los servidores entiendan
el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Nuestra salvación, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ese es el misterio de la fe, de la piedad, la fe, el plan de salvación. No torcer el evangelio, no hablar historias, fábulas, experiencias personales. Tenemos que entender indiscutiblemente, cuando hacemos eso, entendemos nuestro llamado. ¿Por qué servimos? ¿A quién le servimos? Y dice, los líderes y servidores estamos para embellecer lo que es la iglesia, enseñar, para preparar. ¿Usted ha visto cuando una novia se va a casar? En su casa, nosotros fuimos fotógrafos por muchos años. Llegábamos a la casa de la novia y la novia tenía como 2 o 3 ayudantes allí de mujeres, la mamá, la suegra, la hermana, ayudándole con el vestido largo. Ella no lo podía ni manejar. Ella era la novia que se iba a casar. En lo espiritual, Dios considera a la iglesia como la novia de Cristo. Y nosotros, líderes, servidores, en cualquier área que tú sirvas, somos los que ayudamos a esa novia, a la iglesia, a prepararse, a embellecerse para que esté lista para la ceremonia. Cuando nosotros como líderes y servidores hacemos esto, todo esto que estamos leyendo, que hemos aprendido, lo que estamos es preparando a la iglesia. ¿Para qué? Para que el momento cuando Cristo venga y nos diga, entra al gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Gloria a Dios. En lo poco te he puesto, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido fiel, pero en lo mucho yo te pondré. Si nosotros, Dios nos da un ministerio que tú consideras que no vale la pena, déjame decirte, cada ministerio vale la pena. Cada cosa que tú haces para Dios vale la pena. Pero sí tenemos que tomarlo seriamente. Esa era la introducción y ahora entramos en el mensaje. No vamos a poder. Yo les dije, el mensaje queda no para el próximo domingo, para el siguiente, ni para el 22, para el próximo. Quizás para Año Nuevo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. El próximo domingo es la cena de Navidad. Va a ser un mensaje especial de lo que es el Cristo al que servimos o del que la Navidad habla. Ese va a ser el tema de la próxima semana. El Cristo, el Jesús que la Navidad habla en la palabra de Dios. No el Cristo que ve usted o la Navidad, el sentido de la Navidad que ve por ahí en las calles, en las tiendas, en los negocios, pero el Cristo del que la Navidad habla en la palabra de Dios. Lo que es la Navidad es la venida, el nacimiento de Jesús, el hecho de que Él vino, de que Él murió en la cruz por nosotros, que a través de su muerte, su resurrección, si no hubiera nacido Jesús y venir y morir por nosotros, no tuviéramos vida eterna. Hemos aprendido algo, lo que es el servir, el ser servidores, el pertenecer al equipo saludable y productivo que Dios quiere que seamos. Yo quisiera que ahí donde tú estás, inclines tu rostro, que cierres tus ojitos, que entre tú y Dios, tú le digas a Él, Señor, te doy gracias por tu palabra. Díselo allí. No lo tomes como que el hermano Elisandro vino y me dijo, me regañó, me tiró piedras, o no lo tomes así. Dile, entre tú y Dios, dile, Señor, quizás no todas las áreas aplican a mí, quizás hay unas áreas en mi vida que estoy fallando, que no estoy haciendo parte de ese equipo de trabajo productivo que tú quieres que yo sea. Reconozco que he sido negligente, reconozco que hay cosas que me han estorbado, reconozco que hay cosas que me impiden que yo te sirva con esa
pasión que tú quieres de mí. Te pido perdón en este día. Te pido que tu palabra que he escuchado hoy produzca un cambio en mi vida, que me cambie, que me transforme, que cambie mi mentalidad, mis pensamientos, la idea que yo tenía antes de lo que era ser un servidor, un diácono, un músico, un corista, un maestro. Ayúdame a entender realmente cuál es el valor, el privilegio que tenemos de servirte, de ocupar un lugar en la congregación. Ayúdanos a ser entregados a ti, a buscar más de ti cada día, a buscar tu rostro, a buscar la presencia de tu Espíritu Santo y poder crecer y madurar y poder ser de bendición para otros. Ayúdame a ser agradecido. Ayúdame a entender que lo que yo hago nunca será suficiente por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.